Nuestro pasado, en Radio Consuegra, 107.1. Pues vamos a escuchar esto para ponernos en ambiente. Bueno, pues seguro que recordáis a Marty luchando por garantizar el futuro. Y en este caso, tenía que actuar sobre el reloj de la torre. Sobre el reloj de la torre de tiempos pasados vamos a hablar con Pepe García Cano. Pepe, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué cosas esconde, qué secretos, qué historias me cuentas del reloj de la torre? Porque doy por hecho que es el de la plaza, ¿no? Claro, eso es. Bueno, pues vamos a utilizar también la torre de nuestro reloj, la torre de la plaza, para un poco ir al pasado, ¿no? Como Marty y como Doc. Sí, efectivamente. Y bueno, pues en este caso vamos a ir exactamente, fijaos qué curioso, 200 años atrás, ¿vale? Es decir, vamos a retrasar los relojes, el calendario 2 siglos, para situarnos en ese trienio liberal. Acordaos que en 1822, pues estábamos en pleno trienio liberal, ¿no? Con Fernando VII, habíamos pasado la invasión francesa, bueno, pues unos momentos curiosos, ¿vale? Importantes de nuestro pasado. Sí. Y es lo que Consuegra, pues estaba muy lentamente recuperándose de aquellos años de invasión, ¿no? Aquellos años en los cuales prácticamente toda la población y toda España estaban sufriendo las consecuencias de la guerra de la independencia, ¿no? A Consuegra, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, llegaron los franceses en febrero de 1809, saquearon todo lo que pillaron, ¿vale? Sí, hicieron una buena faena, efectivamente. Hicieron una buena faena, así como decimos aquí en la tierra, ¿no? Sí. Y bueno, pues el patrimonio consaburense, me refiero, no solo monumental, sino documental. Yo lo insisto siempre, que lo que habíamos guardado, los papeles que se habían guardado durante siglos, en unas décadas desaparecieron casi por completo. Y bueno, pues de alguna manera las pérdidas fueron terribles. En ese siglo XIX se perdieron muchísimos elementos patrimoniales. Primero, con esta guerra de los franceses. Segundo, en 1835, a raíz de la desamortización. El caso es que os decía que en 1822, tal día como hoy, 29 de marzo, estaba reunido el ayuntamiento de Consuegra, ¿no? El ayuntamiento, pues lo conformaban, igual que hoy, nuestros alcaldes, concejales, y decidieron algo importante, ¿vale? Que era un acuerdo en el cual se tenía que construir una torre, que es la torre que todos conocemos, sí, y se tenía que comprar un reloj. ¿Por qué? Porque no había. Es decir, Consuegra tuvo un reloj y una torre que utilizan los vecinos para marcar, pues para lo que se tiene el reloj, que marcar las horas, el levantarse, el ir a trabajar, etcétera, sí, que se ubicó hasta 1809 en la Torre de Santa María, es decir, calle Manuel Figueroa o calle de los Muertos. A partir de la quema del incendio de la iglesia, la torre, lógicamente, el reloj pereció con la maquinaria, deducimos que pereció con el incendio, la torre se vio bastante afectada y ya habían pasado unos años, el ayuntamiento, como os decía, se estaba recuperando, todo el mundo se estaba un poco recuperando a nivel económico, social, y ya se decidió por el ayuntamiento que era imprescindible tener un reloj, ¿no?, para marcar las horas. Bueno, pues hace 2 siglos se decide por parte del ayuntamiento que hay que construir una torre, es decir, la torre de la plaza se decide construirla en 1822. Es cierto que la construcción fue lenta, no pensemos que lo hicieron en un par de meses, ¿no? Y bueno, pues sabemos que, por ejemplo, en 1832, o sea, 10 años después de tomar esa decisión por parte del ayuntamiento, todavía estaban pendientes pagar las obras, ¿no? Las horas y el propio reloj. Es más, faltaban recursos. Hay que pensar que era un ayuntamiento relativamente pobre el nuestro. Bueno, el nuestro y presidentes centenares de toda España. Es decir, los recursos eran mínimos. Y lo que decide el ayuntamiento, decide el alcalde, es pagar una parte de las obras que había pendiente de abonar, vendiendo una casa que tenía el ayuntamiento en la calle de los Gallegos, ¿vale? Recordemos que es la actual calle, la calle que baja hacia el campo de fútbol, ¿no? La calle Hermanos Quintero. Bien. En ese momento, durante mucho tiempo, fue la calle de los Gallegos. Y así la sigue llamando muchas personas, ¿vale? Sí, claro, es decir, muchos vecinos y vecinas con cierta edad la siguen llamando, la seguimos llamando así, ¿no? Calle de los Gallegos. Recordemos que Gallego es un apellido muy consagurense, ¿vale? De ahí viene el origen, ¿no? Ahí vivieron una buena parte de las familias apellidadas Gallego, ¿no? O Gallego de Lerma, o otros gallegos, otros apellidos compuestos. Bueno, pues el caso es que el ayuntamiento vendía una casa, la casa pertenecía al ayuntamiento, pero tenía una parte también un tal Vicente López Castilla, ¿no?
El caso es que el ayuntamiento lo vende, el alcalde es el que toma la decisión. La vende concretamente por 1.820 reales. Y estaba más o menos en la mitad de la calle de los Gallegos. No puedo precisar, o al menos yo no sé precisar con más detalle qué casa sería hoy, pero estaba a la mitad, ¿vale? Porque no lindaba con ninguna de las calles adyacentes, ¿no? Ni María Cristina, ni Carretera de Ida por arriba, ni lo que era la Rambla del Río por abajo. Pero fijaos qué curioso, hay un problema en ese momento, y es que el alcalde vende esa parte de casa al tal Manuel Izquierdo, al comprador, la vende sin escritura. Fijaos que jaleo. Bueno, ¿qué pasa? Que al transcurrir del tiempo, el alcalde cesa, lógicamente, y el ayuntamiento, el nuevo alcalde, años después, dice que esa casa, la venta había sido ilegal, es decir, no había sido formalizada ante notario. En parte tenía razón, pero es cierto que el Manuel Izquierdo pagó su cantidad, se la pagó al alcalde, pero el alcalde pues no hizo las cosas como debería haberlas hecho, ¿no? Y aquello dio debate a un proceso largo, ¿no? Y a un pleito. Lo importante, volviendo al reloj, otro día hablaremos del pleito de la casa de la calle de los Gallegos. Lo importante es que el reloj y la torre se terminan y, bueno, costó, por cierto, el reloj, el primer reloj que se coloca en la torre costó 7.000 reales, lo que era la maquinaria, claro está. Sí. Y ya una vez que se termina la obra se llama a dos personas, una Cayetano Vime, que era relojero, maestro relojero, y la otra Ignacio Barba. Ignacio Barba le va a sonar a muchos consaurenses porque quizá algún descendiente de este buen carpintero nos esté escuchando. Puede ser. El apellido Barba pues es un apellido consaurense y durante algunas generaciones los Barba han sido muy buenísimos carpinteros y trabajadores de la madera. Uh-huh. Y efectivamente, Ignacio Barba será el que haga la estructura, la parte de carpintería, y como os comentaba, Cayetano Vime será el relojero, ¿no? Tenemos el reloj colocado, funcionando, ¿vale? Hablamos ya de la década de los 40, década de los 50 del siglo XIX, y en 1855 los documentos nos informan de que en la torre del reloj, en una tormenta, o durante una tormenta, cayó una exhalación. Una exhalación, es decir, cayó un rayo. Pero ¿vale? Era una manera, ¿como en Regreso al Futuro? Sí, efectivamente, por eso has iniciado o sea que lo he hecho bien, ¿no? La sesión con nuestro amigo Martí, con Regreso al Futuro, sí. Con la parte 1, que es cuando sucede, ¿no?, lo de la caída del rayo y necesita el DeLorean, esa energía. Bueno, pues claro. Efectivamente, en 1855, en ese siglo XIX también, pues cae una exhalación, cae un rayo a la torre y produce desperfectos en el reloj y en la torre. Se deben de reformar, se deben de reparar, pasan algunos años, ¿vale? Asumiendo los costes, etcétera. Y lo importante es que finalmente el reloj, bueno, pues ya no da la talla, el reloj duró lo que tenía que durar y llegamos a 1886, momento en el cual pues había que cambiar la maquinaria. Se decide en un pleno, lógicamente, este tipo de decisiones importantes había que tomarlas en pleno y se repara lo que es, de nuevo se vuelve a reparar la torre, la parte superior, la torreta, y hay dos concejales que van a recibir el encargo de buscar un nuevo reloj, ¿no? De comprarlo, acudir a Madrid y efectivamente hacer la compra del reloj. Fueron los concejales Pozuelo y Jareño, ¿vale? Bien. Los cuales les toca un poco esa misión. Sabemos ya que en Madrid localizan a un relojero llamado Mónico Rosell, ¿vale? Y hablar de Mónico Rosell, pues algún inciso, hay que también hablar hay que agradecer a nuestro oyente y colaborador Pedro de Tembleque. Y además está escuchándote porque me ha dicho, dice, por favor grábalo y voy a estar atento y tal. Sí, o sea, claro, te está escuchando pues, Pedro. Sí que tengo que agradecer a Pedro Casas el que me recordara, o casi me informara, me contara de primera mano que el reloj que en 1886 se coloca en nuestra torre, aquí en Consuegra, pues era de este autor, era de este relojero madrileño, Mónico Rosell. Bueno, él realmente no era madrileño, pero estaba sentado en Madrid, ¿no? Su negocio de relojes de torre, claro, porque no era lo mismo hacer un reloj, o no es lo mismo hacer un reloj de imagino, ¿no? Relojería, digamos, más pequeña que relojes grandes, relojes de torre. Bueno, pues en esa época, en el 19, hubo varios relojeros de torre importantes en España y aquí en nuestra zona tuvimos uno que fue este hombre, Mónico Rosell, o como aparece en algún otro documento, Mónico García Rosell, que yo dedujo que era compuesto el apellido, aunque no lo tengo muy claro. Bueno, el caso es que Pedro, como digo, nuestro amigo de Tembleque, me cuenta hace no mucho tiempo que la maquinaria y el reloj que tenemos en el Ayuntamiento de Consuegra, en la planta baja, que todos los oyentes la habrán visto mil veces, sí. Pues era confeccionada por Mónico Rosell y efectivamente lo pone, en la propia maquinaria lo pone. Y él él
conocía a este hombre y sabía la historia de Mónico Rosell, porque el reloj de Tembleque también fue obra de Mónico Rosell, al igual, por ejemplo, que el reloj de Mora, ¿vale? Bien. Es decir, casualidades, pero también algo lógico, porque estos relojeros, primero, no había muchísimos que trabajar en este tipo de relojería, claro. Y segundo, cuando... Buenas referencias, como siempre, ¿no? Claro. Eso es, buenas referencias. El boca a boca, entonces, y entre los alcaldes y concejales y entre los propios vecinos, pues conocerían el trabajo de este hombre, lo coloca en Mora, como digo, lo coloca en Tembleque, y bueno, al oyente que quiera saber más, le recomiendo la entrada en el blog de Pedro, que ha hablado hace nada, precisamente este fin de semana, lo ha subido para hablar del reloj, de la maquinaria también de Tembleque, y que en algunos extremos se parece bastante, ¿no?, la historia a la nuestra. Bueno, pues el caso es que 1886 Mónico Rosell coloca el reloj en nuestra torre, el nuevo reloj, ¿vale? Y también en ese momento se nombra a uno de los primeros encargados para controlar el reloj, que fue un vecino de Consuegra llamado Ricardo Fernández, ¿vale?, el cual será el que rija el reloj de la villa por un haber anual de 75 pesetas. Es decir, era como su sueldo, ¿no?, por mantener el reloj. Ajá. Y tenía la obligación, como podéis suponer, de darle cuerda. Claro, era un reloj de cuerdas, ¿no? O sea, nada de electrónica de momento, ¿no? Tenía que limpiarle y tenía que sufragar también de su cuenta el aceite para untar la máquina. Y bueno, sabemos que muy poco después el tal Ricardo Fernández deja el cargo y se vuelve a nombrar en el mismo año a un tal Joaquín Garrido, también vecino de Consuegra, con un sueldo más elevado, 125 pesetas anuales. Bueno. ¿Vale? No sabemos por qué hubo que hacer ese aumento. Tendría título. Pero posiblemente, claro, posiblemente sería poco presupuesto y se aumenta, ¿no?, a 125 pesetas anuales, insisto. También tenía que poner el reloj en hora, tenía que desarmarle si hacía falta, limpiarle, etcétera, etcétera. Bueno, pues avanzamos, llegamos ya al siglo XX y concretamente en 1901 sabemos que Pedro Mora va a tomar el relevo ese año, ese 1901, ¿vale?, para encargarse del reloj. Muy seguidamente también vamos a encontrar a otro encargado del reloj, que será Felipe Seguín, ¿vale? Y bueno, Seguín también es otro apellido, ¿no?, que sí, es consaguarense y que lo tienen muchos vecinos. Y bueno, llegado a ese punto, siglo XX, el reloj de Mónico Rosell, fijaos, si fue bueno, y eso lo hablaba el otro día con nuestro amigo Pedro, que aguantará hasta casi, pues eso, nuestra época ya más reciente, porque hablamos de que ya en 1979, bueno, sí que aguantó, hace relativamente poco, muy poco, sí, pues hubo que cambiar la maquinaria, se sustituyó por otra, ¿no? Hablo de 1979, fijaos, y se había colocado el reloj de Mónico Rosell en 1886. O sea que eran relojes, eran maquinarias muy, muy buenas. Él lo aseguraba en su publicidad, el tal Mónico Rosell, que eran relojes de calidad y lo podemos documentar por estos datos, ¿no? Qué gracioso. Bueno, pues 1979, que aquí ya se acuerdan muchísimos oyentes, pues sustituida la maquinaria por una nueva, se reformó también parte de la torreta, hubo una reparación. Y fijaos que ese reloj del año 79 no penséis que es el que tenemos ahora, no, se sustituyó. Que va, podría haber durado casi otro siglo, pero no. Esto documenta o descubre que no todo lo que hacemos ahora es maravilloso, sino que lo que hacían antes duraba mucho más que lo de ahora. Porque ese reloj de 1979 se sustituye por otro en el año 1990, ¿vale? Bien. O sea que relativamente poco. Concretamente, el 28 de diciembre de 1990 se colocó la maquinaria del actual reloj, que es el que tenemos todavía, ¿no? El que disfrutamos y esperemos que por mucho tiempo. Y una última curiosidad con respecto a nuestro reloj y torre de la plaza, ¿no?, que es casi un símbolo también de Consuegra. Sí. Ahí antiguamente había una campana, es decir, cuando el reloj funcionaba en el siglo XIX había una campana, y la campana tenía, pues como todas las campanas cristianas, tenía un nombre, estaba bendecida y bautizada, se llamaba San Diego, ¿vale? Y esta campana nos recuerda, en el libro de historias, estampas y retratos, nos recuerda a Pepe Lara, en paz descanse, nuestro amigo Pepe Lara, que esa campana tenía un lema muy curioso alrededor, y ese lema era una especie de bendición para los vecinos y vecinas de Consuegra. Decía lo siguiente: San Diego ruega por nosotros, punto seguido. Hermanos, hora es ya de que nos levantemos del sueño. Nuestra salvación, año de 1604. San Diego, la campana San Diego. Okay. Claro, la campana se llama San Diego. Es decir, las campanas cuando se bendecían también se las ponía nombre. San Diego, en Toledo hay alguna que es San Ildefonso, el patrón. Es decir, pues se colocaban nombres de santos relativos a la historia del municipio, patrones, etcétera. Bueno, pues la campana que durante siglos
sonó y que escucharon nuestros abuelos, tatarabuelos y más hacia atrás, se llamaba así, San Diego. Y tenía ese curioso texto, ¿no? De hermanos, hora y ya de que nos levantemos del sueño. Era una manera de decir, pues venga, para arriba, que hay que para arriba, levantarse, que el sol no para. Eso es. Y hay que seguir el ritmo. Y hablamos de 1604, es decir, una campana de 4 siglos. Posiblemente, no lo sabemos, esta campana provenía de otro sitio, posiblemente la fundieran exclusivamente para una iglesia. Yo dedujo que Santa María, porque repito, en 1604 la torre del ayuntamiento, como hemos podido ver hoy, no existía, ¿no? Se levanta en 1822. Lo cual provenía de una iglesia, es lo más lógico. Mi teoría es que fuera de Santa María. Sí. También tiene sentido porque sí, en 1604 San Juan, como tal, tampoco existía. Es decir, la parroquia de San Juan estaba ya en proceso de levantarse, de construirse, pero había habido problemas estructurales, que lo hemos comentado en alguna ocasión, y hasta ya posiblemente el segundo tercio del siglo XVII San Juan no funcione como iglesia, y por lo tanto no va a tener una campana. Así que tiene toda la pinta de que esta campana de San Diego perteneció a Santa María. A la iglesia de Santa María la Mayor. Eso es, que sí que en el 17 con toda seguridad funcionaba y tenía su reloj. Quizá ese reloj provenía también de esa época, ¿no? Del siglo XVII. Pero, insisto, aquí ya no tenemos datos, por lo tanto es un poco aventurarnos. Así que bueno, pues hasta aquí esta historia de la Torre del Reloj. Con rayo incluido, ¿eh? Con rayo incluido, con la campana de San Diego, con el relojero mónico. Eso, con me ha encantado, Pepe, estas cosas. Fíjate, y luego que no es el reloj de 1970, que llegó hasta 1970 y no es ese, en 1990 se cambia. Es decir, pues nos duró el reloj de 79, duró 11 años. 11 años yo creo que para una buena inversión. Sí, señor. Pues sería ahí una maquinaria un poco, nada, que fallaría, ¿no? Daría algunos problemas y se sustituye. Y dirían, venga, fuera, si esto es viejo, era lo que se hacía anteriormente, no solo con los relojes, sino con cosas también, con edificios. Pepe, nos encontramos, si te parece, la próxima semana, ¿vale? Muy bien, eso es. Un abrazo enorme, hasta luego, adiós. Pues os decía yo que prometía el espacio de nuestro pasado en el día de hoy con... Fijaos que es tan disparatada esa historia, ese argumento sobre el que gira la primera entrega de Regreso al Futuro, con ese rayo que cae sobre el reloj de la torre, o del reloj del ayuntamiento o algo así, el reloj de la torre. Cayó y fue lo que, una vez que se va al pasado, Martí, es la fuerza que necesitas, la de ese rayo, para poder poner en marcha el DeLorean, como bien nos ha explicado también el amigo Pepe García Cano. ¿Es tan disparatado esto de poder viajar al pasado o moverse por el tiempo? Bueno, la física cuántica ahí está, que consideran matemáticamente ya demostrado que se puede rebobinar la flecha del tiempo como si fuera una película, volver al pasado y encontrarlo tal y como estaba antes de que evolucionara hacia el futuro. Eso es el mundo cuántico. En fin, que nos enredamos, que es un gusto. Empezamos hablando del pasado y terminamos hablando de las últimas averiguaciones de los físicos, de estos teóricos de la física cuántica. El reloj de la torre, 11:33 de la mañana. Hay que echarle un vistazo también a la prensa.